yo creo que es muy difícil que uno rastree el origen primero de una vocación, sea la que sea. En mi caso, si yo pienso en la literatura, yo creo que antes que el gusto por escribir o incluso por leer, estuvo el gusto por la palabra. Y quizá la primera sorpresa al respecto fueron las narraciones inolvidables de fútbol que hacía Ángel Fernández, que era un hombre que reinventaba los partidos de fútbol a medida que los iba contando, que convocaba escenas, hablaba de metáforas, ponía apodos a los jugadores, le ponía apodos a los equipos enteros. Por ejemplo, los Cementeros del Cruz Azul los reconvirtió en la Máquina Celeste, un apodo mucho más literario. Las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Rebaño Sagrado. Tenía apodos que eran apodos de fábula, como Evanibaldo Castro Caviño le puso el hombre de la sonrisa fácil. Ese tipo de circunstancias a mí me fueron adentrando en la posibilidad de reinventar una realidad a través de la palabra, y no llegué pues más que a imitar a Ángel Fernández tratando de narrar partidos en mi casa, pero yo creo que ahí hubo un primer contacto sensible con la palabra. Luego yo creo que fue muy importante también para mí el shock que significó al estar en el colegio alemán, estudiando en el grupo de los alemanes y llevar todas las materias en alemán, entender mi propia lengua, la lengua castellana, el español, como un espacio de libertad. O sea, yo creo que también ahí esto me sensibilizó mucho con lo que yo podía decir en mi idioma, en el recreo, lo que podía escuchar en la calle. Era un poco un idioma cancelado, un idioma prohibido. Y yo creo que ahí, en estas dos cosas, en las crónicas de fútbol que yo escuchaba y el gusto por un idioma que no era el idioma del colegio, sino era el idioma privado, por una educación un poco extravagante en los primeros 9 años de mi vida, yo creo que ahí surgió el gusto por la palabra. Y muy tardíamente el gusto por escribir. Yo leí muy poco en la infancia y no fue sino hasta las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria cuando leí el libro de Perfil de José Agustín, que trata de un muchacho que está en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Yo vivía en la colonia del Valle, el protagonista de Perfil vive en la colonia Narvarte, que era muy parecido, no sabía qué hacer con su vida, la circunstancia era muy parecida a la mía, el protagonista no tiene nombre. Y yo pensé que José Agustín no le había puesto nombre para ahorrarme a mí la vergüenza de que me reconocieran en la calle, porque claramente era yo. O sea, fue una lectura en espejo. Yo tuve la suerte de entrar a un taller literario en el 10º piso de la Torre de Rectoría, que daba Miguel Donoso Pareja, un escritor ecuatoriano que vivió largos años en México. Él era un aventurero como de novela de Joseph Conrad, había sido marino, había estado en la cárcel, había sido guerrillero maoísta, estaba en México en el exilio, tenía una vida muy colorida, un poco de personaje de acción de Hemingway, y era un extraordinario maestro con una generosidad extrema que hacía que nosotros nos sintiéramos importantes a los 14, a los 15, a los 16 años con los primeros textos que estábamos escribiendo. Después de haber leído la novela de Perfil de José Agustín, en forma impulsiva escribí un cuento adolescente, en fin, tratando de dar cuenta de lo que era mi mundo, las circunstancias, y lo llevé al taller. Me aceptó en el taller, me quedé 4 años ahí, fue mi primer maestro. Luego estuve en el taller que daba Augusto Monterroso, Tito Monterroso, en la Capilla Alfonsina de Alfonso Reyes. Ese era un taller ya más selecto, al que se entraba por concurso, aceptaba 3 alumnos al año, nos reuníamos en esa biblioteca inmensa, y Monterroso era un maestro de enorme rigor, a diferencia de Donoso Pareja, que había sido un maestro muy protector, que nos estimulaba mucho y trataba de ver las virtudes futuras que teníamos. Monterroso solamente lidiaba con realidades. Le parecíamos pésimos escritores, nos lo decía de una manera muy firme, nunca grosera. Es una de las personas más simpáticas y educadas que yo he conocido, pero eso lo manejaba fuera del taller. En el taller él tenía un compromiso ante el texto de un rigor extremo y rara vez nos daba un elogio. Curiosamente, la primera vez que un texto mío le pareció legible fue un texto en el que yo parodiaba una narración de Ángel Fernández en un cuento sobre un joven que quiere ser futbolista, que se llama El Mariscal de Campo, y entonces estaba yo leyendo y me detuve y me dijo: eso está bien. Cuando yo empecé a escribir hacia 1972, 73, escribía cuentos, y todos los amigos que yo tenía y los compañeros del taller solo escribíamos cuentos. Para nosotros era como el
género rey, era lo único que nos interesaba escribir y no pensábamos que alguna vez fuéramos a escribir otra cosa. En el taller de Tito Monterroso, cuando alguien llegaba y presumía de estar escribiendo una novela de 400 páginas, él decía: te estás entrenando para escribir un cuento, porque le parecía mucho más difícil escribir un cuento que escribir una novela, por compleja que fuera. En aquella época nosotros no teníamos ninguna relación con el mercado editorial, ni sabíamos que el cuento era más difícil de colocar que la novela. En alguna ocasión encontré a un escritor que en los años 70 era muy importante y vendía mucho, y a mí me dijo: ¿por qué escribes cuentos si la novela tiene más posibilidades mercadotécnicas? A mí me pareció rarísimo que asociara la escritura con la mercadotecnia, y con los años me di cuenta de que en efecto tenía razón, de que los cuentos no son un género que le guste mucho a los editores, no es algo que sea muy popular entre los lectores, y sin embargo para los que escribimos prosa, es sin duda alguna el género más exigente. Yo creo que en pocos géneros se puede probar tanto la tensión narrativa de un escritor como en el cuento. La economía de estilo que exige es enorme. Si uno muestra un cartucho de dinamita en los primeros párrafos, algo tiene que pasar poco después con ese cartucho de dinamita. Nada queda indemne. Eres responsable de cada objeto, de cada cosa que estés mostrando en el cuento. Al mismo tiempo, la estructura del cuento es muchísimo más canónica, mucho más clásica que la de la novela. La novela es voluntariamente imperfecta. La novela, en su tradición, exige ser traicionada, ser cambiada, ser puesta en duda. Las grandes novelas son novelas polémicas, el Ulises, En busca del tiempo perdido, las que queramos nombrar, que transforman la novela, son siempre maneras polémicas de ejercer el género. En cambio, el cuento, por renovador que sea, por variado que sea, digamos, de Edgar Allan Poe, pasando por Chekhov hasta llegar a Raymond Carver, mantiene unos lineamientos muy estrictos, ¿no? Por eso Augusto Monterroso pudo escribir un cuento prácticamente virtual, que es El dinosaurio, que consta de 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, que en realidad es la última línea, el final sorpresa de un cuento que no existe. Pasé del cuento a la novela de una manera un tanto azarosa. Yo no pensaba escribir novela, y de hecho estaba escribiendo un cuento que se llamaba La vista de Suárez, sobre un oftalmólogo que se está quedando ciego, pero tiene una cofradía de alumnos tan bien formada, tan bien preparada, que los puede utilizar como una extensión de sus ojos. Era un cuento, digamos, que reflexionaba sobre la mirada externa, sobre cómo si alguien que es muy próximo a nosotros puede ver por nosotros. Esto se me había ocurrido después de un accidente que yo sufrí en un ojo, y fui a dar a la clínica Barraquer en Barcelona, que es una clínica muy extravagante, porque tú entras y lo primero que ves es un jeroglífico egipcio, el ojo de Osiris, para curarte viendo ese ojo con la magia, y si los dioses no te curan, entonces ya puedes pasar a un vestíbulo donde están los signos del zodiaco y luego te atienden. Pregunté por Barraquer, me dijeron que era un renovador de la medicina, que había inventado un método de extracción de cataratas y que muchos oftalmólogos mexicanos habían estudiado con él a mediados del siglo XX. Entonces se me ocurrió la posibilidad de que un discípulo de él tuviera una clínica en México, y así era mi cuento. Pero me tardé mucho en hacerlo, y bastantes años después volví a Barcelona. Yo en aquella época no usaba lentes, no tenía contacto con oftalmólogos, y me accidenté nuevamente en Barcelona, nuevamente en un ojo, y fui a dar a la clínica, y al entrar a la clínica fue como leer los subrayados de un libro que todavía no se había escrito, y esto se expandió de otra manera. Me di cuenta de que no era para un cuento, sino que había un mundo que había estado trabajando en el inconsciente durante varios años, y fue así como surgió mi novela El disparo de Argón, que se ubica en una clínica de ojos, de un cuento hacia la novela. Una vez que pensé hacer esto, mi gran obsesión es que no pareciera la novela de un cuentista, o sea, que no tuviera capítulos cerrados como cuentos. Entonces toda la novela está escrita como en los vidrios rotos de un caleidoscopio, en pequeños pasajes. No hay capítulos propiamente, sino que son pasajes que se van intersectando unos a otros. Y ya en el proceso de escritura, lo que descubrí en la novela, de manera muy distinta a lo que es el cuento, es que se puede escribir durante mucho tiempo sin que estés muy seguro de qué estás escribiendo. Hay un proceso como de sonámbulo en que avanzas a oscuras y puedes tentar por un lado, meterte por otro, recuperar una escena, pensar si la vas a escribir de esta manera o de otra, e ir explorando y descubriendo la materia narrativa a medida que tú
estás trabajando. Es decir, no tienes que tener el control que tienes en un cuento, en donde hay que escribir de atrás para adelante, saber hacia dónde van los personajes, tener un final dominado que le da una lógica fuerte a todo el cuento. En la novela, este proceso exploratorio, digámoslo así, que es más generoso, y fue lo que me gustó y quizá me ayudó a cultivar o a escribir los dos géneros de ahí en adelante. La literatura es un arte visual, por eso cuando Ítalo Calvino hace sus 6 propuestas para el próximo milenio, incluye entre ellas la visibilidad. Cuando nosotros leemos una novela, rara vez vemos el papel o vemos las letras o decimos, pero qué buena tipografía tiene esta novela. Si realmente estamos involucrados con el texto, estamos viendo las imágenes que convoca ese texto. Lo que pasa es que son imágenes creadas en el cerebro sin que pasen como tales por el ojo, o sea, pasan las letras y nosotros construimos la realidad de la novela, el naufragio, la escena de amor, la batalla, lo que está convocando la novela. A mí siempre me ha parecido asombroso cuando uno está escribiendo que la lengua parece tener una respiración propia. Cuando uno escribe, por ejemplo, en otro idioma, hay cosas que uno dice porque el idioma te está guiando de acuerdo a lo que tú sepas de ese idioma. Yo estudié en el colegio alemán, puedo escribir más o menos en alemán, pero no cabalmente. Entonces hay cosas que yo escribo en alemán porque es lo que puedo escribir, la forma en que la lengua me guía ahí. Teóricamente en el español, pues yo debería tener muchas más posibilidades, y sin embargo estas posibilidades a veces son determinadas, me parece a mí, por las propias facilidades de la lengua, las contigüidades. Esto lo vemos mucho en la poesía, que a mí me sorprende mucho los hallazgos de los poetas, que son hallazgos de ellos, pero al mismo tiempo lo son de la lengua, en la medida en que la lengua les impone, por ejemplo, una rima. Cuando Octavio Paz traduce El desdichado de Nerval, está tratando de hacer una traducción que responda a una métrica y que responda a lo que dijo Nerval. Entonces, buscando equivalentes, de pronto para El desdichado dice yo soy, y lo describe de diversas maneras, y luego dice el sin consuelo. O sea, describir a alguien como alguien que no tiene consuelo y decir que es el sin consuelo es algo que surgió de la exigencia de la traducción y de la métrica que estaba siguiendo. Entonces, muchas veces es una especie de pacto, a veces diabólico incluso, en donde estás trabajando en favor de lo que tú quieres decir, pero también con las propuestas que la lengua tiene para sí mismas. Es como si la lengua se reactivara a través de los escritores. No quisiera que esto sonara demasiado a vudú literario y a que uno está como en trance y es habitado por un demonio, pero ciertamente hay una respiración natural de la lengua, hay cosas que se pueden decir mejor en un idioma que en otros, y hay palabras que llegan por contigüidad de la lengua y que justamente uno, de pronto, lo que para el escritor es un hallazgo estilístico, es un poco la fuerza creativa de la propia lengua que está pidiendo ser expresada. Lo mejor para un escritor es vivir de sus libros, pero esto es muy difícil en países como México, donde hay muy pocos lectores. Entonces la mayoría de los escritores vivimos de actividades paralelas que acaban por configurar también la forma en que escribes y por influir en tu estilo literario. En una ocasión estaba yo escribiendo en la computadora, como siempre, y mi hija llegó a preguntarme de qué vivíamos nosotros. Y le dije, bueno, es que me encargan artículos o guiones, y yo los escribo aquí y de eso vivimos. Y al día siguiente yo la vi muy intrigada, ya tenía entonces unos 3 años, rondando la computadora y observándola. Y yo le digo, ¿y qué estás haciendo? Y me dice, estoy tratando de ver por dónde sale el dinero, porque como yo le había dicho que nosotros vivíamos de eso, pues ella pensaba que era automático, que había una especie de economía en línea, ¿no? Que decían, a este le vamos a ir pagando, y empezaban a salir los billetes de la propia computadora. Esta me pareció la mejor metáfora de un escritor a sueldo que no tiene más remedio que estar escribiendo. Yo he escrito guiones de radio, por ejemplo, y esto fue una gran escuela.
muchas veces estos trabajos de los que nos quejamos y que son labores paralelas empiezan a determinar también tu estilo literario, y con el tiempo se ha convertido para mí casi en una superstición tener otros trabajos. Por ejemplo, cuando yo termino una novela, que es haber estado en un mundo durante mucho tiempo, es como tener un hábito, y de pronto terminar la novela es como dejar de beber o dejar de fumar, ¿no? Te sientes con síndrome de abstinencia, no sabes qué hacer y en qué meterte, y entonces ahí te ayuda mucho tener que escribir el catálogo de una exposición, hacer un reportaje, escribir un guión de cine, cualquier cosa que te saque un poco de tu propio impulso y te descubra cosas a través de la realidad. Entonces esto también me ha ayudado mucho y forma parte, decía yo antes, de un poco de las supersticiones del oficio, junto con muchas otras que uno tiene. Por ejemplo, yo necesito tener siempre cerca un llavero, ¿no? Si no tengo mis llaves y no las froto, no se me ocurre nada. Yo necesito estar frotando las llaves, y es quizá una manera de desahogar la tensión, el poder frotar una llave, sentirme cerca de otra cosa para que se me ocurra una idea. Hay un tema decisivo para un escritor, y es dónde va a publicar sus cosas. Un libro solo existe cuando es editado, y esto sobre todo es importantísimo con tu primer libro, porque ahí no hay garantía de que te publiquen, nadie te conoce y no tienes ninguna oportunidad clara. Bueno, a veces ya te conocen y tampoco te quieren publicar porque ya saben los malos resultados que pudieran tener contigo, pero en mi caso yo quería debutar en la editorial Joaquín Mortiz, de Joaquín Díez Canedo. Fue ahí donde empecé yo a leer los primeros libros que me formaron, donde escribían todos los escritores mexicanos que yo admiraba, y para mí era como debutar en el Necaxa, el equipo de mis amores, estar ahí, vestir esa camiseta. Tenía una leyenda esta editorial, y es que te hacía esperar muchísimo. Creo que el récord de espera lo cumplió un libro que en el nombre llevaba la penitencia, que es Los días de la paciencia, de Óscar Collazos, el escritor colombiano. Él había mandado el libro, y pues con ese nombre de Los días de la paciencia hicieron que se esperara creo que 8 años para publicarlo. En mi caso me esperé 4 años, era mi primer libro y pues yo quería salir ahí a toda costa, y Joaquín Díez Canedo muy amablemente leyó el manuscrito, le gustó y me dijo: pero mire, usted no es una prioridad, es un escritor que empieza y usted va a saber que este es un camino lento. Cuando finalmente me publicó el libro, llegó este momento en donde uno empieza a sentirse escritor profesional, y yo no sabía si plantearle el tema de tener un contrato con él o no, si me iban a pagar algo o no. Me invitó a comer a un restaurante gallego, él era un gran gastrónomo y especialmente le gustaban esos menús españoles de 4, 5, 6 platos, y entonces me invitó, y después de eso sacó un puro, lo encendió, y yo tímidamente toqué el tema de, bueno, si tendríamos contrato o no, y me dijo: mire, usted es gente de palabra, yo soy gente de palabra. Si usted quiere publicar conmigo, yo lo voy a publicar, y yo me estoy arriesgando igual que usted. Esta es una aventura entre los dos, pero usted va a tener que decidir si usted quiere escribir por negocio o si usted quiere escribir por vocación. Y en ese momento mandó llamar a un vendedor de lotería y le compró un billete de lotería, me lo dio, me dijo: si usted toma este billete de lotería, tiene muchísimas más oportunidades de ganar dinero con este billete de lo que va a tener con la escritura. Usted escriba por gusto, nada más. Yo tomé el billete, que ni siquiera me dio un reintegro, ¿no? Y desde entonces atesoro esta anécdota como la verdadera vocación que uno tiene. Uno debe escribir por gusto, y si acaso uno recibe otra recompensa que la de la escritura misma, pues eso ya es agregado, es añadido. Eso es, digamos, otro billete de otra lotería. Cuando uno escribe una historia, deja afuera algunas cosas, y a mí me parece muy interesante poder captar a un personaje a través, digámoslo así, del reverso de los sucesos, las cosas que podrían haber ocurrido pero no ocurrieron, ¿no? Lo que Javier Marías llama la negra espalda del tiempo.
por ejemplo, el hermano que murió antes de nosotros y determina silenciosamente nuestra vida, la persona con la que nos pudimos haber casado y no nos casamos, y esa ausencia gravita sobre nosotros. Yo creo que todos estamos hechos de estas cancelaciones, de estas oportunidades perdidas. En mi caso, por ejemplo, es definitivo que yo no estudié medicina. Yo quería estudiar medicina y era una vocación que competía con la escritura, pero es una vocación muy demandante. Es una vocación que si te dedicas a ella es una forma de vida para siempre y que ya no puedes combinar. Ya no son los tiempos de Chekhov en que se podía ser un gran renovador de la escritura y un buen médico. Hoy en día esto es muy difícil, algunos lo logran, pero yo no era esa persona. Entonces muchas veces me planteo a mí mismo, si yo hubiera llevado esta vida paralela, ¿cómo sería yo como médico, que era lo que yo quería estudiar? Y en plan de pasiones, pues me hubiera encantado ser futbolista, pero no tenía suficiente talento. Y bueno, ahora que ya tengo edad no solo de entrenador, sino de directivo, pues digo qué bueno que no fui futbolista. La literatura es una ilusión de vida, yo creo que es una forma de conocimiento especial que reproduce situaciones, escenas, experiencias. Nosotros conocemos el mundo a través de la literatura como solo podemos hacerlo a través de este medio. Por eso, a pesar de que haya otros discursos, todos ellos muy estimulantes, necesitamos una forma de conocer la realidad que solamente es a través de las historias y de las imágenes que convocan las historias. Entonces, yo creo que esta ilusión de vida debe tener una vivacidad muy especial y en ese sentido la literatura tiene una condición celebratoria, una condición de estar tratando de atrapar la coloración de la luz, la experiencia en toda su riqueza. El tema puede ser amargo, el tema puede ser difícil, pero la forma de captarlo, la intensidad de la mirada, la coloración, el tono, está celebrando algo, está celebrando la fuerza del lenguaje, está celebrando la fuerza de las imágenes que convoca el lenguaje. Entonces, en este sentido, yo creo que nosotros podemos entender a través de la escritura esta enorme paradoja que es el gran disfrute que nos puede dar una historia triste.